Bienvenidos a Puntos de Vista. Hoy nos encontramos con Carolina Goy, a quien saludamos. Después de varias actividades políticas en la región de Aysén, ¿cuál es el ánimo que percibe de la gente? Primero, saludarte, Romina, un gusto poder compartir esta mesa contigo, así como haber compartido 2 días con la comunidad de Aysén, con una señal que para mí es muy importante. Tú sabes que yo soy de zonas extremas y si hay algo que me molesta es cuando te dicen los candidatos, no, pero ahí hay muy poquitos votos. Yo digo, no, cada voto vale lo mismo. Y por un voto se puede ganar o perder una elección. Entonces yo he querido dar una señal de la importancia de las zonas extremas partiendo, ahora ya la campaña oficial por Magallanes, donde estuve hace 2 días, ahora Aysén, y después en la semana voy al norte, Arica y Iquique, y decir, cada persona ahí vale lo mismo. O sea, esto no es solo discurso respecto a la regionalización, sino que lo queremos hacer en serio. Y me he encontrado con mucho cariño primero, me he sentido como en casa, me encanta este eslogan que usan, que es desde la Patagonia una presidenta para Chile. Yo siento que además muchas cosas que sabemos hacer en la Patagonia la necesita Chile, sobre todo esto de trabajar en conjunto, no de enfrentarnos y dividirnos los que están a la derecha, los que están a la izquierda, los que son buenos, los que son malos, sino de que cuando hemos sacado las cosas adelante es porque trabajamos todos juntos. Entonces yo quiero que no necesariamente tengamos que paralizar o cortar un puente para que eso sea noticia nacional y se sepa lo que pasa, sino que el foco efectivamente está en las regiones. Por eso la señal de partir por acá. ¿Con qué propuesta enfatizaría aquí en la región? Porque usted tiene 25 propuestas. ¿Cuál sería una de las que más enfatizaría? Mira, quizás la más importante es esta mirada distinta, la mirada desde las regiones. Yo digo, yo me atrevo, ese es el eslogan de la campaña, atrevámonos a mirar desde las regiones y a darle a las regiones el poder de decisión. Un poco lo que hemos hecho en el plan de zonas extremas, que ha sido una buena experiencia, que permitió sacar adelante proyectos que Hacienda siempre nos decía que no eran rentables, porque había muy poquitos vehículos que transitaban y por lo tanto no se podía abrir esa ruta o porque no daban con la rentabilidad económica. Entonces mi idea es hacer un proyecto, un plan de zonas extremas 2.0, podríamos decir, donde la misma comunidad sea la que defina las 6 o 7 prioridades y esas van a ser aquellas que yo como presidenta me voy a comprometer a sacar adelante. Ahora, mi invitación es que se atrevan a pensar en grande. Por ejemplo, en materia energética, hoy día que está la Universidad de Aysén, debería ser esta la región que destaque en términos de investigación, de desarrollo tecnológico, en energía eólica o en materia de pequeñas centrales de paso, para dar soluciones a algo que se requiere en la región, pero que además lo hagan de primer nivel, especializándose en eso y generando también conocimiento para el resto del país. Para ponerte solo un ejemplo de cosas que en la región tienen que apostar y apostar en grande. Bueno, cuando usted dice que será la presidenta de las regiones, ¿esta afirmación que usted hace se basa en el centralismo histórico que hasta el momento tenemos como país? Sí, mira, nuestro país necesita crecer y crecer requiere eliminar algunas barreras que tenemos. Y yo creo que de las principales es la centralización, el que nosotros para cosas muy simples tengamos que pasar por el Ministerio de Hacienda. Te pongo el ejemplo de la gente que vive en Tortel. Ellos, ¿no es cierto?, por un tema de protección del patrimonio, tienen que pasar por el Consejo de Monumentos para poder cambiar una puerta de su casa. Eso puede significar 6 meses para cambiar la puerta que se te cayó en tu casa. Eso no puede ser, entonces nosotros tenemos que tener en esto las instituciones al servicio de la gente, porque solo así vamos a poder generar desarrollo. Entonces cuando yo digo pongamos a las regiones al centro, es por ejemplo que el intendente, que a mí me hubiera encantado que fuera un intendente elegido por la gente, y no la jugamos hasta el último día por eso, sin embargo otros que se habían comprometido no cumplieron con la gente, pero que sea el intendente el que vaya a la discusión presupuestaria, porque hoy día ¿qué pasa? El ministro de Obras Públicas, que es un buen ministro, pero él dice vamos a hacer esta obra en Aysén. Y después viene la ministra de Vivienda y dice vamos a hacer esta otra obra, pero no se ve cómo eso interactúa en el territorio.
Entonces yo lo que aspiro es que sea el intendente el que vaya al Congreso y defienda el presupuesto de todos los sectores para Aysén, porque eso significa preocuparse de cómo planificas en el territorio, cómo la decisión con bienes nacionales ayuda para la construcción de viviendas, porque necesitan los terrenos, pero además la apertura de rutas o la pavimentación de rutas que hace Obras Públicas está relacionado. Te fijas que es cambiar la forma en que nosotros pensamos el desarrollo y que muchos programas sociales donde hoy día te imponen criterios como si fuéramos todos iguales a lo largo del país, se flexibilicen. Pasa mucho en los programas sociales, donde tú dices porque no tienes un punto más o porque tienes un punto más en la ficha de protección social, finalmente quedas fuera, cuando la realidad que vives en una isla acá es la misma para todos. Entonces, toda la población debería estar beneficiada por su condición más bien de aislamiento o del lugar donde vive. ¿Qué se siente ser la primera candidata patagona a la presidencia? Bueno, para mí es un honor de todas maneras, y lo siento en cómo mucha gente se siente orgullosa de cómo hemos potenciado estas regiones, cómo hemos potenciado la Patagonia, que muchas veces era desconocida en el resto del país. Es una responsabilidad también de hacer las cosas bien y de encontrar soluciones para los temas que aquejan a la gente. Uno piensa en materia de salud, que es una de las propuestas principales que yo tengo en mi programa de gobierno, porque sé la importancia. ¿Nos puedes explicar un poco de esa propuesta? Sí, ahí partiendo desde la ley del cáncer, que es la primera ley que yo voy a presentar, porque no puede ser que una persona por vivir en una localidad más aislada se muera por un cáncer, cuando si lo detectamos a tiempo no es sinónimo de muerte. Entonces a lo que yo aspiro es que un diagnóstico oportuno sea un derecho de todas las personas, independiente de donde vivan, y no un privilegio. Y eso se puede lograr capacitando a quienes están en el consultorio, en un programa de cáncer que vamos a instalar desde los consultorios, o bueno, además del acceso al tratamiento, del acompañamiento, de las facilidades para el traslado cuando es necesario. Por otro lado, el tema de salud mental, que también es algo que tenemos contemplado, el cómo elevamos la salud mental para que no sea distinta de la salud tradicional, como se entiende muchas veces. Los temas de depresión, sobre todo en los jóvenes, los temas de violencia intrafamiliar, de alcoholismo, que son los que le preocupan a la familia, los vamos a abordar y eso requiere de la formación de especialistas, del trabajo integral, también desde el consultorio, que es lo que está más cerca de la gente. Y déjame plantearte solamente en 2 palabras nuestra propuesta en materia de envejecimiento. Nosotros vivimos más y en zonas extremas además tenemos localidades con mayor cantidad de adultos mayores, más envejecidas, y eso tiene que ser una buena noticia. Así que ahí lo que hemos hecho es plantear el auge del adulto mayor, es decir, que los medicamentos en el caso de enfermedades crónicas y los de uso habitual estén garantizados, porque si aumentamos la pensión por un lado, pero se te va en medicamentos, no sirve de mucho, y garantizar la atención para los postrados y para quienes tienen Alzheimer. Ahí van a estar mis prioridades, que son quizás las cosas a las que más temor tenemos, y uno dice cuando queremos tratar a los adultos mayores con dignidad, eso significa desde cosas tan básicas como garantizar los pañales. O sea, que hoy día uno sabe la dificultad para muchas familias, el apoyo a la cuidadora para que pueda tener 2 tardes libres. O sea, ¿va a ampliar el permiso a la gente que esté cercana a los enfermos? Claro, o sea, hoy día hay una pequeña remuneración, muy pequeña, más bien un bono para los cuidadores, pero esto es un programa integral de apoyo para cuidadores y para la persona que está postrada, que ya lo hemos implementado como piloto en algunas regiones, pero la idea es extenderlo y que esa sea una garantía para todos nuestros adultos mayores. ¿En qué regiones ya se ha implementado? Bueno, yo he partido en esto en mi región, nos estábamos preparando tanto en esto como en el tema de Alzheimer, y nuestra idea es poder tener un centro de atención en el caso de Alzheimer y sobre todo de demencia, porque aquí al igual que en el cáncer, es importante tratar de retrasar la aparición de la demencia, y eso lo queremos instalar en Aysén, y en el caso de Coyhai, que tenemos contemplado un centro de rehabilitación con base comunitaria. Me han planteado mucho el tema de la inclusión de las personas con discapacidad. Ahí estamos avanzando desde el tema laboral,
donde ya tenemos una ley que obliga a las empresas a contratar, aunque es un pequeño porcentaje, pero es un primer paso a personas con discapacidad. Queremos avanzar en la capacitación, pero también en la rehabilitación con base comunitaria, potenciar además lo que hace aquí la Teletón y también el Club de Leones, el Cruz del Sur, que son de Magallanes. Ya que tocamos el tema de Aysén, ayer usted lo visitó. ¿En qué consistió esa actividad? Sí, estuve reunida con los pescadores. Ellos tienen una preocupación puntual hoy día, que es cómo se protegen los recursos de esta región para ellos, y en particular la reineta. Y la pesca de la reineta también está asociada a otras especies que vienen como fauna acompañante, entre comillas. Entonces ahí yo les he dado la tranquilidad de que en esto no se va a avanzar por la vía administrativa, que es lo que se está impulsando desde la 8ª región, desde el Biobío, sino que en una ley, si eso es lo que corresponde, donde todos podamos plantear nuestra postura y resguardar algo que es mayoritario en la opinión de los senadores de esta zona, en general, de la 10ª región, de la 9ª, también de Aysén y de Magallanes, que es que los recursos sean para los pescadores de la zona. O sea, el que no avance por la vía administrativa la declaración de la reineta como especie migratoria, que eso permitiría que vengan flotas de otras regiones a pescarla acá. Pero también hablamos de cómo se fortalece la institucionalidad de apoyo a la pesca artesanal, que es fundamental para mejorar la comercialización, la capacidad de organizarse. En eso hay buenas experiencias que permiten agregar valor a recursos que hoy día cada vez son más escasos. Entonces es importante el cómo, cuando decimos crecimiento, pero de la mano de bienestar social, pensamos también en los emprendedores, en los pequeños productores, en los pequeños empresarios. Estuvimos también con gente de campo que se ha dedicado a la pequeña agricultura familiar campesina, con adultos mayores compartiendo las propuestas y algo muy importante, también escuchando, yo quiero ser en eso presidenta de las regiones, pero también que las regiones a través mío puedan expresar cuáles son sus sueños, cuáles son de alguna manera anhelo, y que nos atrevamos en eso, nos atrevamos a hacer las cosas distintas. En una entrevista usted habló sobre política cercana. ¿A qué se refiere con eso? Bueno, es la política en terreno. Cuando muchos dicen las encuestas definen las elecciones, yo digo no. Y además le pregunté a toda la gente ayer si a alguien le habían llamado para una encuesta. No encontré ni una persona que lo hubieran llamado. Entonces yo creo que las elecciones se ganan en terreno, se ganan trabajando con la gente, golpeando puertas. Así yo he visto al equipo de candidatos nuestro, tanto a senadores y senadoras, diputados y diputadas, consejeros regionales, y estoy muy orgullosa del equipo de la Democracia Cristiana y quienes se han sumado como independientes. Yo no tengo duda de que vamos a mantener la representación en el Senado, en la Cámara de Diputados, y también vamos a tener buenos consejeros regionales que son fundamentales para trabajar en los proyectos concretos. ¿Cuál sería el mensaje que nos deja a los habitantes de la región de Aysén? Yo el mensaje fundamentalmente es que se atrevan, que nos atrevamos a llegar a la moneda. ¿Por qué siempre tienen que ser las personas del centro del país? ¿Por qué no una patagónica, alguien que conoce la realidad de regiones extremas, a la moneda, para cambiar la forma en que miramos Chile? Decir que mi invitación es a que salgamos de estas polarizaciones, de las divisiones, de quienes están al lado izquierdo y quienes están al lado derecho, y trabajemos en conjunto como lo sabemos hacer en nuestra tierra. Y que lo hagamos incorporando el talento que está en todas partes, a la gente decente que está en todas partes, recogiendo buenas ideas que vienen de un lado y de otro, pero que además lo vamos a hacer siempre dando la cara, siempre con mucha transparencia, demostrando que el compromiso en materia de probidad y de tener un estándar ético acorde al cargo al que yo aspiro a tener, va a estar siempre por delante. Así que en eso, a confiar en nosotros, y sobre todo lo más importante, a ir a votar el 19 de noviembre. Hay elecciones que se ganan y se pierden por un voto. Eso lo sabemos en esta región, y por lo tanto su voto, el que nos está mirando en su casa, usted, la dueña de casa, quizás el adulto mayor, quizás un joven que vota por primera vez, su voto puede determinar el resultado, y yo estoy segura que en eso, con su respaldo, pasamos a segunda vuelta y podemos dar sorpresas que van a ir en función de mejorar el desarrollo no solo de nuestro país, sino sobre todo de nuestras familias.
Para nosotros ha sido un honor tenerla aquí en la región y también aquí en Roco TV. Agradecemos la presencia y nos despedimos. Hasta pronto en Puntos de Vista.